Hi students, how are you? Well, I hope you're well. Our lesson today is facts about cities with used to and simple past, okay? Facts about cities with used to and simple past. Bueno, chicos, nuestra lección del día de hoy es acerca de datos, acerca de ciudades, bueno, usando la frase used to, que significa solía, ¿verdad? Recordemos, y el simple past, ¿ok? Y los verbos en pasado simple. Vamos a ver un poco la diferencia entre ambos, ¿ok? Well, let's continue with the explanation of this lesson. Well, let's see. We have some examples here. In number one, we have the first settlers of Los Angeles used to live in small wooden houses. The first settlers of Los Angeles used to live in small wooden houses. Bueno, en esta primera oración tenemos, ¿no? Los primeros pobladores de la ciudad de Los Ángeles solían vivir en casas pequeñas hechas de madera, ¿ok? Wooden, hechas de madera. So, in this second example, we have they live in small wooden houses. They live in small wooden houses. Y aquí, en esa segunda oración, ¿ok? Tenemos ellos vivían o vivieron en casas pequeñas hechas de madera, ¿verdad? Es decir, si nos damos cuenta, podemos expresar la primera oración también con simple past, ¿ok? Observen. Used to live, solían vivir, y aquí ellos vivían. Podemos expresar la misma idea con ambas formas, ¿ok? Tanto con used to como con live, ¿ok? En este caso. Well, example number 2. They used to carry water from the rivers nearby. They used to carry water from the rivers nearby. Bueno, en esa segunda oración tenemos, ellos solían llevar agua desde los ríos más cercanos, ¿ok? Ya en la segunda oración, observemos, tenemos they carry water from the rivers nearby. They carry water from the rivers nearby. Ellos llevaban agua, ¿verdad? Desde los ríos más cercanos. Entonces, nuevamente, un ejemplo más que nos clarifica que podemos usar tanto used to como solamente el simple past, ¿ok? Pero observen, ¿no? Hay que tener cuidado. Tenemos acá used to carry, ¿no? Acá used to live. Y acá de frente, live, y aquí carry, right? De frente el simple past, en los segundos casos. Bueno, en la parte final vamos a ver por qué podemos usar ambas formas, ¿ok? Observemos aquí los casos number 3, 4 and 5 para luego concluir, ¿ok? Las diferencias entre ambas formas. Well, in sentence number 3 we have Europeans arrived in North America in the 18th century. Europeans arrived in North America in the 18th century. Los europeos llegaron a Norteamérica en el siglo XVIII, ¿ok? Bueno, llegamos al punto, ¿no? Esta oración está en pasado simple, ¿verdad? Es decir, estamos usando el verbo en simple past. Bueno, esta oración no puede ser expresada con used to, ¿ok? Como en los casos 1 y 2, ¿ok? So, solamente podemos usar el verbo en simple past. Lo mismo que en las oraciones number 4 y number 5. En number 4 tenemos Spanish settlers came to South America around 1600. Spanish settlers came to South America around 1600. Los primeros pobladores españoles llegaron a Sudamérica alrededor de los 1600, de los años 1600. ¿Ok? Otra vez observamos que estamos usando solamente
el simple past, ¿verdad? Es decir, verbo en pasado simple. Tampoco podemos expresar esta oración con used to, como en los casos 1 y 2, ¿ok? Ya vamos a ver por qué. In number 5, Rome became the capital city of Italy in 1870. Rome became the capital city of Italy in 1870. Roma llegó a ser la capital o la ciudad capital de Italia en el año 1870. Nuevamente observamos el verbo became en pasado simple. Es decir, tampoco podemos decir o expresar esta oración con used to, ¿ok? No podemos decir Europeans used to arrive, o Spanish settlers used to come, o Rome used to become. No. ¿Por qué? Porque en estas tres últimas oraciones estamos usando un periodo específico de tiempo. Observen. Europeans arrived in North America in the 18th century. ¿Ok? En el siglo XVIII. Spanish settlers came to South America around 1600. Alrededor del año 1600. ¿Ok? Periodo específico de tiempo. Rome became the capital city of Italy in 1870. En 1870. Otra vez, el periodo específico de tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando no se especifica el periodo de tiempo, podemos expresar una oración en tiempo pasado, ya sea con used to o con un verbo en simple past, ¿ok? Sin embargo, cuando tenemos periodos específicos de tiempo en el pasado, solamente podemos usar el verbo en simple past, ¿ok? Arrive, became, puede ser verbo regular o irregular, no problem. No problem in this case, right? So be careful with this situation. Well, I'm going to put you some exercises, okay? In order to clarify your ideas. Please, wait for it. Well, let's continue with our lesson, right? So we have some exercises in order to reinforce this. Number one, the Indian tribes spacing blank on the rivers. So what can we put here? Used to or simple past, a verb in simple past. ¿Qué colocamos acá? Used to, con used to o con un verbo en simple past. Well, let's see, no? The Indian tribes spacing blank on the rivers. In this case, we can say the Indian tribes, we can say used to fish. Used to fish, okay? Used to fish on the rivers. Las tribus indígenas solían pescar en los ríos. Pero ojo, también podemos usar, ¿ok? También podemos usar el verbo fish en pasado. The Indian tribes fish, ¿ok? Fish on the rivers. So both are possible. This is correct and this is also good, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se especifica el tiempo, ¿sí? Well, number 2. Spanish settlers, spacing blank, Lima City in 1532. Well, let's check here. Aquí tenemos un periodo específico de tiempo, right? So that's why we can say Spanish settlers founded. Founded, yes. In this case, en este caso, podemos usar solamente el verbo en simple past, ¿verdad? Porque estamos especificando el tiempo, ¿ok? Well, in number 3, Los Angeles settlers, spacing blank, around town on horse. Well, here we don't have a specific period of time, right? So we can say used to get, right? Used to get around town on horse. También podemos decir Los Angeles got, el pasado de get, que es got, right? También es posible. It's possible. Number 4, in the past, people, spacing blank, stories around fires of night. Well, here the same, right? We can say in the past people used to tell
stories around fires at night. En el pasado la gente solía contar historias alrededor del fuego en las noches. Pero también podemos usar el simple past, ¿no? In the past, people told, el pasado de tell que es told, right? Told stories around fires at night. In number 5, in 1781, 44 settlers, space in blank, a town called Los Angeles. So we can say here, okay, we are specifying the period, right? Estamos especificando el tiempo. Por lo tanto, en este caso, tan solo podemos expresarnos con simple past, okay? In 1781, 44 settlers created a town called Los Angeles. Así es, aquí no podemos usar used to, al igual que en la número 2, ¿ok? En los casos siguientes, number 1, number 3, and number 4, yes, it's possible to express with used to or el verbo yes here, for example, tell might be told, right? Or here, used to get, Los Angeles settlers got around town horse. Okay, well, I hope you have understood this lesson. That's all for today. Thanks very much for your attention. Okay, goodbye. See you.